Saludos estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta ocasión para abordar el tema de las reseñas. Una vez que habíamos visto en la clase anterior sobre las oraciones compuestas yuxtapuestas, las características, ejemplos, haber practicado, ¿sí? Entonces estamos listos ya para continuar con una nueva temática, en este caso de las reseñas. Bien, revisemos su contenido rápidamente, o la definición de lo que es una reseña. Tenemos que la reseña es un texto que resume, describe aspectos destacados de una obra artística. Bien, entonces la reseña tenemos que es un documento que se elabora con la finalidad de describir, comentar sobre una determinada obra literaria. Bien, hay que acotar aquí que se entiende como obra literaria, puede ser un video, una película, un libro, sí, todo lo que tenga que ver con la parte de literatura. Bien, revisamos las características. Ya, tenemos, puede ser de solo tipo informativo, descriptivo, o si no también más bien crítico, ¿no? Entonces una reseña se diferencia de otros textos porque lleva la opinión o la crítica del que está escribiendo. Bien, veamos otra característica más, un artículo periodístico obviamente, o un texto periodístico que está firmado por su autor. Entonces cabe aquí también señalar que las reseñas pertenecen a los géneros periodísticos, ¿no? Bien, vamos con otra característica más. Ya, usualmente se publican ya sea en medios impresos o digitales. Bien, revisemos otra característica más. Ya, entonces una reseña tiene la capacidad de influir especialmente en el público en el que lee esa reseña, que puede motivar o desmotivar a leer cierta obra literaria en el caso de que lo que se esté reseñando es un libro, ¿no? Otra característica más, algunas reseñas se realizan después de ocurrido un evento. Bien, entonces aquí tomemos en cuenta que una reseña también se puede elaborar una vez que hayan terminado alguna actividad o evento. Vamos a suponer que hace poco celebramos nosotros el 24 de mayo. Sí, entonces tranquilamente podríamos haber elaborado una reseña respecto a eso. Bien, continuamos. ¿Qué tenemos por acá? Ya. Aquí tenemos la estructura, o sea, cómo es que está reseñada o cómo se elabora, o lo que debemos tomar en cuenta especialmente para elaborar una reseña. Bien, una reseña está compuesta especialmente de 6 partes. La primera es el título, la ficha técnica, el resumen, las conclusiones y también tiene que ver la fuente, ¿no? En la fuente es cuando uno se cita, ¿no? Ya había repetido incluso en algunas ocasiones que cuando uno cita la fuente necesariamente no significa que yo puedo copiar literalmente del internet. Entonces hay un proceso, especialmente aquí ya si se quiere utilizar citas directas y indirectas, mediante las normas APA, que es el organismo que dicta normas en el caso para elaborar documentos académicos. Bien, desglosemos entonces cada uno de estos que tiene que ver el título, ¿no? Vamos a suponer que vamos a reseñar la obra literaria Guasipungo. Entonces yo voy a escoger como, ya ver aquí, previamente, antes de yo reseñar, si voy a reseñar un libro, debo de leerme ese libro, entender, comprender al 100% ese libro para posteriormente elaborar una reseña. Caso contrario, yo no voy a poder elaborar una reseña, ¿no? Entonces tengo aquí en el título, ya. En el título debe ser creado por el que está escribiendo, o sea, por el autor. No necesariamente puede ser el mismo título del libro. Como dijimos anteriormente, estamos ejemplificando que estamos reseñando el libro Guasipungo. Entonces ya queda a criterio del escritor si que quiere ponerle el mismo o tomar en cuenta el mismo título del libro, en este caso Guasipungo, o si no, tomar o crear otro título nuevo, pero que sea parecido, que sea referente al libro Guasipungo, en este caso, que es lo que va a tratar la reseña, ¿no? Bien, veamos la ficha técnica. Ya,
Después del título viene la ficha técnica. ¿La ficha técnica de quién? Del libro, ¿no? Porque en este caso es lo que va a reseñar, sería la ficha técnica bibliográfica en este caso, ¿no? Como ustedes ven aquí en este ejemplo, tengo por ejemplo que va el título, el autor, editorial, lugar, año de creación, número de edición y número de páginas, y a veces está de volumen también, ¿no? Hay, por ejemplo, hay obras que tienen 1, 2, 3, 4, 5 volúmenes. Entonces todo eso hay que poner en la ficha técnica. Entonces, para que no se equivoquen, aquí se escribe la ficha técnica bibliográfica del libro, no del autor, no del libro, porque eso es lo que voy a reseñar. A ver, suponiendo que usted va a reseñar una película, entonces aquí van los datos de o la ficha técnica o cinematográfica de la película. Entonces ya depende de lo que usted va a reseñar, ubica los datos aquí porque eso es lo que de eso es lo que va a hablar. Bien, revisamos nombre de autor, título, ya lugar de origen. Ya en el resumen, sí, aquí en el resumen es cuando usted, como ya se entendió la obra, ya aquí está ya en capacidad de elaborar su propio resumen. Si es del resumen, va o la cantidad, digamos así, el número de hojas o el tamaño del resumen es acorde obviamente al número o al tamaño de la obra. Si es una obra gigante, una obra, en este caso es un libro con 200, 300 páginas, entonces el resumen también será extenso. En las conclusiones, cuando usted ya pasó el resumen y aquí expone sus conclusiones a las que llegó después de haber leído esa obra. El comentario crítico aquí es especialmente cuando usted opina, ¿sí?, argumentadamente sobre lo que reseñó. Si es, ya digo, si es una película, puede ser un libro, un cuento. Pues ahí opina sobre ese cuento, que le pareció, fue interesante, no fue interesante, pero más que nada, ¿por qué? Tiene que argumentar por qué está diciendo que el libro sí es fascinante, tiene una buena trama, los personajes, todo eso debe tomar en cuenta para elaborar un comentario crítico. Ya, en la fuente, ahí en la fuente de ley que tiene que ubicar al menos la fuente bibliográfica, porque es el libro que estamos tomando o que está reseñando, entonces debe ir en fuente. Ahora, si usted por ejemplo consulta la sinopsis en el internet, que también le puede ayudar, digamos, para tener otro punto de vista de alguien más, sí es válido. Entonces usted también debe de registrar la fuente, en este caso la que es el internet, ¿no? Bien, ya en las conclusiones, ya la fuente. Bien, recapitulemos entonces lo que hemos visto el día de hoy. Es el tema de las reseñas. Entonces las reseñas que habíamos mencionado que es un texto o es un género periodístico que tiene la finalidad de exponer lo que es una obra artística o literaria. Las características pueden ser solamente informativos descriptivos o pueden irse por la vía de lo crítico, ¿no? Es un artículo periodístico firmado por el autor, ¿sí? Entonces, todo lo que está escrito ahí es responsable del que está firmando esa reseña. Bien, usualmente ya son textos periodísticos, se publican en internet o de forma impresa. Otra característica más de la reseña es que puede animar o desanimar, en este caso, si usted está reseñando una obra literaria y alguien más lee, o sea, otras personas leen esa reseña acerca de ese libro, entonces puede motivar o desmotivar a leer esa obra literaria. Entonces ya aquí sí es muy importante que las reseñas especialmente vayan encaminadas a realizarlas de una forma positiva. Otra situación más, algunas reseñas se analizan ya, aquí es cuando, por ejemplo, sí hay sucesos importantes, especialmente en nuestro país, Batalla del Pichincha, 10 de agosto, Juramento de la Bandera. Entonces una vez que pasan esos eventos, los estudiantes tranquilamente pueden elaborar una reseña acerca de ese evento. Y en la estructura tenemos título, ficha técnica, nombre del autor, título del libro, lugar. En el resumen, sí, entonces en el resumen habíamos dicho que es ya una especie de sintetizar todo lo que usted comprendió de esa obra literaria. Las conclusiones, comentario crítico y argumentado, y la fuente de donde sacó la información. Bien, entonces esto sería todo en el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.